Atención. Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social, con enfoque centrado en Montevideo y perspectiva nacional e internacional. La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente. De ahora en más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan. Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida. Muy buenos días a la audiencia, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa número 32 de CQP, cosas que pasan en Montevideo y un poco más. Y le doy la bienvenida a mi querido compañero Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, buenos días audiencia. Un saludo particular a la compañera Susana, que hoy no puede acompañarnos. Exactamente, anda en bromadita. Algunas afecciones que no le permiten. Me dice, me quedé sin voz. Ahí va, me quedé sin voz. Le digo, no, sin mí no te vas a quedar nunca. Pero bueno, parece que no era ese el tema. No era exactamente eso en particular. Exactamente. Bueno, un saludo a Julia, que supongo que nos estará escuchando. Porque la semana pasada le mandé un saludo porque se incorporaba a la audiencia en vivo. Y en realidad no lo hizo. Así que esperemos que hoy sí sigue siguió escuchándonos en diferido. Que no se nos rezongo, así nos sigue escuchando. Claro, así que bueno, le mandamos un beso desde acá. Muy bien. Vamos a arrancar, hoy tenemos un programa especial, un programón, la verdad que sí. Un homenaje a una figura emblemática. Bueno, ya vamos a ir poco develando, a poco develando. Exacto. Ahí está. Vamos a arrancar con una declaración del Partido Comunista de Uruguay ante la muerte del compañero Danilo Astori, ¿verdad? Hasta siempre, compañero Danilo. Montevideo, 10 de noviembre de 2023. Hoy es un día de profundo dolor para las y los frente amplistas y para el Uruguay todo, por la muerte del compañero Danilo Astori. Danilo fue un protagonista importante de la construcción colectiva de nuestro pueblo, de un camino de cambios para nuestro país. Fue un destacado economista, con aportes trascendentes en la investigación de las ciencias económicas, catedrático y decano de la Facultad de Economía, militante de siempre de la Universidad de la República, desde allí enfrentó al golpe de Estado y participó de la huelga general. Fue un militante político toda su vida, participante del proceso de unidad de la izquierda y de la construcción del Frente Amplio. En su militancia, como independiente frente amplista primero y luego como fundador de Asamblea Uruguay, aportó mucho, asumiendo responsabilidades relevantes en distintas etapas. Fue miembro del Plenario Nacional del Frente Amplio, candidato a vicepresidente integrando la fórmula Liber Seregni, senador, luego ministro de Economía en el primer y en el tercer gobierno nacional del Frente Amplio y vicepresidente de la República. Las y los comunistas tuvimos muchas coincidencias y también diferencias con Danilo. Siempre respetamos su coherencia y su comportamiento y su compromiso frente amplista. Hoy inclinamos nuestras banderas con respeto y reconocimiento a la trayectoria y la vida del compañero Danilo Astori. A Danilo, un hasta siempre, a las y los frente amplistas, a sus compañeros de Asamblea Uruguay y a su familia, un abrazo apretado. Comité Ejecutivo del Partido Comunista de Uruguay. Muy bien. Bueno, también nuestro homenaje, ¿verdad? Nos plegamos a este reconocimiento y bueno, silenciamos unos segundos la transmisión. Bueno, muy bien, seguimos. Montevideo, 6 de noviembre, vamos con otro comunicado. El secretariado ejecutivo del PICNT reunido en el día de la fecha, visto que los audios y chats que han trascendido en las últimas horas demuestran que desde el Poder Ejecutivo se urdió un plan para mentirle al Parlamento y a la sociedad en su conjunto con relación al conocimiento que poseían las autoridades respecto a la condición de Marcet como narcotraficante. Que los efectos objetivos de este plan implicaban ocultar pruebas a la investigación judicial, configurándose por parte del gobierno el desconocimiento de dos poderes independientes del Estado de Derecho. Considerando que
que existían alternativas legales para no entregarle a Marcet un pasaporte abierto, algo que fue oportunamente informado por los propios servicios internos de Cancillería y que el gobierno decidió ignorar, y que, de haber procedido en atención a lo dispuesto en el artículo 45 del decreto 129/2018, el Poder Ejecutivo hubiese cumplido con la ley, evitando la fuga de Marcet en lugar de propiciarla al facilitarle un documento uruguayo. Que existen casos anteriores de corrupción, ligados y seguimientos ilegales a la entrega del puerto a un monopolio privado hasta el año 2081 y a maniobras para impedir el accionar de la justicia en casos tan graves como el abuso de menores por parte de un ex senador del gobierno. Resuelve actuar en tanto movimiento sindical para garantizar que se esclarezcan los hechos y que la justicia pueda resolver en consecuencia. Exhortar al pueblo uruguayo a mantenerse atento, movilizado y en lucha frente a este modus operandi de engaño y corrupción. Responsabilizar al Poder Ejecutivo y sus máximos representantes por todos estos hechos. Trabajar con todas las organizaciones sociales y el pueblo en general para preparar una gran acción masiva en defensa de la democracia y contra la corrupción. Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT firma, y bueno, y en concordancia entonces con este comunicado, ¿verdad? Que es ya de hace unos días, se realizó la convocatoria Nos movilizamos por la democracia y contra la corrupción, que se va a llevar a cabo hoy mismo, lunes 13 de noviembre, a las 18 horas en Plaza del Entrevero. Exacto, y convocan PIT-CNT, FUCBAN y FEU. Muy bien, vamos con una declaración del Frente Amplio, también relacionado con esto. Ante la convocatoria realizada por organizaciones sociales a una movilización en defensa de la democracia y contra la corrupción, el lunes 13 de noviembre a las 18 horas en Plaza Libertad, el Frente Amplio resuelve adherir a la movilización ante los graves hechos que han provocado una crisis política y de gobierno que generó varias renuncias de máximas autoridades y un proceso judicial que aún continúa. La movilización social es pilar de la democracia plena y reclamar es un derecho legítimo en el marco de las libertades en Uruguay. La entrega de un pasaporte uruguayo a un narcotraficante preso en Dubái por utilizar un pasaporte paraguayo falso y la posterior trama armada para ocultar y destruir información y detalles de un proceso con mentiras al Parlamento y a la ciudadanía es un grave hecho que genera heridas en la credibilidad y en la institucionalidad de la República. El Frente Amplio exige que el presidente Luis Lacalle Pou explique por qué se entregó el pasaporte, por qué se hizo en 24 horas, por qué se emitió al Parlamento y a la gente diciendo que no sabían quién era Sebastián Marcet, por qué se quiso ocultar documentos a la justicia, por qué hubo reuniones en Presidencia de la República para armar una trama de mentiras, quién las ordenó. El trabajo paciente y constante de nuestra bancada parlamentaria, que debió recurrir a la justicia, ha permitido que se conozca la información que fue negada, tergiversada y ocultada en varias instancias por actores del gobierno. Reiteramos una vez más que seguimos comprometidos con la transparencia y trabajamos para la aprobación de leyes y el fortalecimiento de instituciones que funcionen como barrera al narcotráfico en el país. Continuaremos trabajando con la misma responsabilidad de siempre para garantizar la institucionalidad y el cuidado de la democracia y la libertad. Esto lo firma el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio y se fecha Montevideo 12 de noviembre del 2023. Ayer nomás. Así que bueno, también en este sentido hoy todo lo que traemos de entrada tiene relación con esta gran movilización que esperemos que así sea por lo menos, que se va a llevar a cabo esta tarde. Y bueno, relacionado con esto también, la coordinadora ahí del Frente Amplio nos dice que nos movilizamos por la democracia, denunciamos la corrupción. Y mañana, martes 14, a las 18 horas, se va a producir una concentración, un acto en Beloni y Matilde Pacheco, del que participarán la diputada Cecilia Cairo y el senador Óscar Andrade. Esto convoca, como dijimos, la coordinadora ahí del Frente Amplio. Bueno, recordar que varias coordinadoras están haciendo esta misma actividad mañana, así que los informaremos y demás. Bien, perfecto. Bueno, ahora sí, ya vamos entrando en materia de lo que es este programa especial, porque bueno, el próximo miércoles 15 de noviembre se cumplen los 70 años del nacimiento de Eduardo Darnollat.
Darno Jans, perdón, en este programa, un programa especial para homenajear al Darno, ¿verdad? Y en principio lo que vamos a escuchar es un relato de Enzo Bisolini, un amigo de la juventud de Darno Jans, a quien agradecemos enormemente el que nos haya regalado esta breve semblanza del gran músico y poeta desde sus propias vivencias y conocimientos que le fueron permitidos por el estrecho contacto surgido en esa amistad entre ellos. Así que bueno, vamos a rápidamente entonces a escuchar ese audio. Hola camaradas y compañeros. A Darno Jans lo conocí en los subterráneos de la clandestinidad en enero de 1980. Él tenía 26 años y yo 24. Acarreaba el dolor por la muerte de su papá y la prohibición de actuar en público, decisión que le fue comunicada en la jefatura de policía. Tuvimos una amistad intensa que se cultivó por unos 3 años y que luego, debido a las diversas actividades, no se pudo seguir alimentando. Darno Jans era un ser introvertido, pero habiendo receptividad y confianza, él abría su interior y de allí surgía un manantial de saberes y sensibilidad de alta riqueza. Nos veíamos de modo cotidiano cuando salía de su trabajo como etiquetador de vinilos en Sondor e íbamos a un boliche en la calle Yaguarón, casi Colonia. Otras veces en casa de amigos comunes, en la esquina de Garibaldi y Guavillú, donde vivía el Bocha Benavides y también mis viejos. Las charlas se extendían por horas y versaban de filosofía, cultura, historia, política y arte en sus más variadas expresiones. Era un muchacho muy conceptuoso. Sus opiniones estaban basadas en el estudio riguroso y siempre desde la humildad, nunca desde la jactancia. Había recorrido el pensamiento filosófico con vastedad. Podía incursionar en los clásicos griegos y luego pasar por Baruch de Spinoza, Kant, Voltaire, Nietzsche, Bakunin, Proudhon, Sartre y nuestros Marx, Engels o Lenin. Fue un comunista de gran convicción. Podía debatir con gran solvencia. Como poeta y músico, recibió la notable influencia y estímulo de su profesor de literatura en Tacuarembó, el querido Bocha Benavides. Darno Jans fue tocado por los diferentes literatos contemporáneos y aún por otros de siglos anteriores. Sintió atracción por los escritores del movimiento Beatnik de Estados Unidos, Allen Ginsberg, Jack Kerouac o Gregory Corso, que a principios de los años 50 abrieron una desafiante brecha contestataria a la frivolidad y el macartismo anticomunista imperante en Estados Unidos. En el plano musical, su impacto central lo recibió de los Beatles, del baladista irlandés Donovan y del ariete musical del movimiento Beatnik Bob Dylan. Recuerdo que le pregunté por sus preferencias artísticas y respondió que tenía una postura ecléctica, una actitud sin prejuicios sobre géneros o tendencias, siempre buscando la excelencia. También me relató que componer una canción podía en ocasiones llevarle hasta 3 meses, debido a su labor cuasi de orfebre, buscando mejorar cada detalle con fruición. Así surgieron esas gemas en materia de texto y música. Carecía de formación teórica y técnica para la guitarra. Eso lo suplió al verse acompañado por instrumentistas y arregladores de nota. Es bueno destacar que en su cualidad de cantor, tal como su camarada Citarrosa, lograba emitir unos vibratos formidables, típicos del cantejondo flamenco. Ese difícil recurso técnico superaba la limitación que implicaba el cigarro y su disnea crónica. Perteneció a ese núcleo de artistas cuyo público no fue masivo. Lo habitual fueron actuaciones en teatros. Su bonomía, intelecto, talento, coherencia y prolífera obra lo ubican entre los grandes de Latinoamérica. Bueno, muy bien. Le agradecemos de nuevo a Enzo esta reseña, ¿verdad? Esta semblanza de Darno Jans. Y bueno, ya que estamos, saludamos y agradecemos a Matías en los controles que hoy nos acompaña, bajo la atenta supervisión del Fede Lima, como siempre. Así que muchas gracias. Y bueno, y ahora sí, vamos a lo que es ya la entrevistada. Exactamente. Una entrevistada de lujo que tenemos hoy, ¿verdad? Y centrar, que nosotros habíamos nombrado esta parte importante del programa, que se llamaba 70 años del nacimiento de Eduardo Darno Jans, y hoy contamos con la escritora, autora docente, Silvia Sabaj, que bueno, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias Silvia por acompañarnos. Autora del libro Oficio de Surcidor, un acercamiento crítico a la poesía de Eduardo Darno Jans, ¿verdad? Hermoso libro, realmente. Bueno, gracias. Contanos, bueno, vamos a entrar, te dejamos en libertad de que vos lo abordes por donde quieras, al gran tema del Darno, ¿verdad? Sí, bueno, justamente creo que la mirada que yo hago del Darno es una mirada totalmente diferente, porque
yo me adentro, digamos, en lo que es la poesía de Darno Jans. Como dijo el compañero en este testimonio recién, el Darno se ubica en ese contexto de los años 70 y 80 y bueno, es fundamental, como decía ahora el compañero, todo el estudio que Darno Jans tuvo en su vida. No era ningún improvisado, digamos, ¿no? No, o sea, él desde jovencito conoce al Bocha Benavides, al profesor Washington Benavides, fue alumno suyo en Tacuarembó, e integra lo que se dio en llamar el grupo de Tacuarembó, que el Bocha decía que en realidad era un grupo muy mítico porque ellos se juntaban a escuchar fútbol y a cantar y a conversar. Pero realmente de ese grupo de Tacuarembó surgieron montones de figuras tal cual. sumamente ricas, ¿no? Porque había poetas como Eduardo Milán, Víctor Cuña, y músicos como Larbanois, que formaba ese grupo, ¿no? Numa Moraes, Carlitos Benavides. Ahí está. O sea, de ese grupo de Tacuarembó surgió una camada muy importante de artistas uruguayos. Sí, un grupo como medio irrepetible, digo. Totalmente. Raro, claro. Yo una vuelta escuché a Larbanois diciendo que eso era porque Tacuarembó estaba como metido en medio de cerros y entonces no le llegaba. Era muy, muy una teoría. Sobre todo porque el Bocha, como profesor de literatura, era un tipo que les mostraba, yo qué sé, Dostoyevsky, y a la vez el rock de, no sé, lo que fuera. Sin duda era muy ecléctico. Claro, debe haber tenido mucho que ver justamente eso, ¿no? La influencia del Bocha debe haber sido impresionante. Sí, y el Bocha les mostraba cosas que no era lo común que se diera en un curso de literatura. Tal cual. O sea, el Bocha tenía una frase que era alucinante, ¿no? Que decía, hay que abrir el diafragma. O sea, uno tiene que tomar todo. Y creo que de ese grupete de Tacuarembó, de ese grupo de Tacuarembó, el Darno fue el que más absorbió, ¿no? De todos ellos es un personaje sumamente ecléctico, porque, por ejemplo, hay en ese contexto de lo que fue el canto popular uruguayo, hubo toda una vertiente que siguió con la raíz folclórica, como fueron Numa, Benavides, bueno, Larbanois, que después se junta con Mario Carrero, y continúan, ¿no? Esa vertiente en un contexto donde el canto popular había quedado silenciado por el golpe de Estado, ¿no? O sea, ya se habían exiliado la mayoría de ese núcleo fuerte que constituyó la creación. Citarrosa, Biglietti. Los grandes, digamos. Claro. Entonces hubo como un vacío en ese momento y empezaron a surgir nuevas vertientes en lo que fue el canto popular, que se convirtió en un factor de resistencia. Sin duda. El canto popular, aquellos recitales que se hacían, eran verdaderas actos concentraciones y de lucha, ¿no? O sea, lucha. Totalmente. Ahora, ¿cómo se lograba eso a través del arte o cómo se logró eso a través del arte? En algo que también el Bocha Benavides analizó, que fue el valor textual. Sí. Estos nuevos cantantes se unieron a poetas como Benavides, que para mí es uno de los grandes poetas uruguayos, Idea Vilariño, Circe Maya, fueron tomando elementos. Entonces, eso enriquece la labor del cantautor. Claro. Además, las circunstancias también hacían que fuera inevitable agudizar el ingenio, digamos, ¿no? Para decir sin decir muchas cosas, ¿verdad? Lo que llamamos el decir entre líneas. Claro. ¿De qué manera uno podía resistir? Solamente diciendo entre líneas. Exacto. ¿Eso qué hace? Que este grupo de cantantes en sus distintas vertientes, ¿no? Buscaran metáforas que pudieran decir sin decir. Eso hace que su canto sean verdaderos textos. Enriquece su poesía, sin duda. Poéticos, ¿no? Poéticos. Claro. O sea, era poesía. Entonces, tenemos esa vertiente de raíz folclórica, tenemos la vertiente latinoamericanista, por ejemplo, con Lazaroff, Bonaldi. Claro. Había como un buscar, dejar de lado el rock y eso. Y también empieza a surgir el rock con algunos baladistas, ¿no? Sí. Como Dino, por ejemplo. Galemire. O sea, el Darno queda ahí. Es una mezcla de todo. Él forma parte del canto popular. Claro. Está totalmente integrado a lo que es el canto popular uruguayo. Pero no se encasilla en la línea ni folclórica, ni rockera. O sea,
él toma de todo, pero todo eso que él aprende en el grupo de Tacuarembó se trasluce en su poesía. Se convierte en original, ¿no? Totalmente. Él dice que se crió en la biblioteca de un poeta. Claro. O sea, él iba, él leyó muchísimo y entonces era un enamorado de la literatura medieval y renacentista. Él se decía que era heredero del trovador Daniel Arnaud, porque él era Arnaud. Claro. Y entonces él se define como un trovador, aunque él nunca se sintió poeta. Él decía que no era poeta. Yo defiendo claramente que es un poeta. Para mí es un poeta que se defiende solo, o sea, sus textos un bello se modo defienden. De decir, ¿no? Totalmente. Él se definía como un poeta. Poeta. Un poeta, que es ese concepto antiguo. El concepto de poiesis. De poiesis, creación, que es el ¿no? hacedor, el creador, el hacedor. Entonces, por eso yo titulé el libro Oficio de Surcidor. Claro. Porque él se sentía mejor siendo un obrero, un trabajador de la canción. No esa concepción del poeta iluminado que tenemos desde el romanticismo. Un hacedor. Aquel que hace. Aquel que hace. Y eso para mí es maravilloso. Y en lo que él hace, mezcla, ¿no? Todo ese, como decía el compañero recién, sus estudios de literatura clásica, filosofía, política. Pero él va desde la antigüedad, pasa por el Renacimiento. Bueno, las canciones sefaradíes es un disco hermosísimo que toma ese ambiente medieval. Hay mucho en su poesía de rastrillaje de la poesía del siglo de oro, sus poetas, ¿no?, amados como San Juan de la Cruz. O sea, para mí es un ser alucinante porque él toma, ¿no? Puede hacerte un texto tomando como influencias de Manrique o San Juan de la Cruz, pensando en los medievales, pero a la vez meter una imagen surrealista digna, no sé, de Lorca, o bueno, de los beatnik, ¿no? Que él era un gran admirador del movimiento beatnik, como decía el compañero. Ahí va. Entonces, todo eso se va amalgamando en él, ¿no? Me gusta verlo también como un alquimista. Él como que va transformando la materia y la sustancia. Exacto. Va transformando la materia y genera para mí una poesía de gran nivel. Entonces, yo soy profesora de literatura y lo que puedo hacer es analizar su obra poética, ¿no? No me meto en la música, que también es maravillosa, ¿no? Pero genera sensibilidades, ¿no? Sí, totalmente. Todos podemos no entender lo que dice hasta cierto tiempo, pero la sensibilidad nos llega antes, ¿no? Claro. O sea, él decía, posibilidad de percibir. A ver si lo encuentro acá. Él decía en un momento: detesto lo obvio. Es un insulto al que escucha, pero la oscuridad insondable, sin asidero de ningún tipo, me es igualmente antipática. Qué bueno, sí. O sea, aquel que se eleva de tal manera que nadie lo entiende. Claro. Entonces, es como decías vos, ¿no? Sale de la cotidianeidad, que pero no es solo lo obvio. Y ahí uno se da cuenta que metiéndose entre líneas y buscando en todo ese entramado, el texto poético es como un tejido, ¿no? Claro. Entonces hay como por debajo de ese tejido vetas, hilos, tramas que nos van llevando a cosas que son antiquísimas, y un mundo simbólico que es muy común en la poesía, en la buena poesía, ¿no? Haciendo honor un poco a la etimología de texto, ¿no? Textos que viene de tejer, justamente. Textos tejidos, exactamente. Perfecto. Un tema, si les parece. Perfecto. ¿Con cuál podemos arrancar? ¿Qué te parece? Y yo creo que con Balada para una mujer flaca. Bueno. El sol que sale y sin embargo el frío, y por los mundos te busco en vano, entre adoquines de espanto y casas cansadas y puertas olvidadas de su voz. Mis pasos suenan en el alba muda y no hay conejos en tu balcón, y la soledad, gata mía, en el umbral
de una catedral de sueños. Como quisiera escribir una canción que te volviera loca y volarte 3 años atrás, mujer flaca. Que no asesine el movimiento muerto de los días, tus versos limpios en el cementerio, escudriñando entre lápidas hebreas el nombre del nombre que tuvo la risa. Un cielo cínico de planos grises infriados cubre la plaza como un cielo raso. Ya no hay mañana, esta mañana por aquí, bajo las rotas mejillas de abril. Como quisiera escribir una canción que me volviera otro, o yo mismo 3 años mejor, mujer flaca. De tu ventana hasta aquel Jueves Santo, ¿cuánto queda? Aquel milagro de carretera, con el pulgar paralelo a la sonrisa y tú temblándome en el costado. Como quisiera escribir un vuelo para volver y un canto que nos corre el olvido y el fin. Mujer flaca. Qué belleza, por favor. Bueno, nos vamos a tener que ir a la pausa, unos minutitos de los compromisos comerciales de la emisora, y volvemos, bueno, para seguir esta linda charla con Silvia. Vamos a la pausa, Matías, vamos arriba, gracias. Bueno, y ya volvimos a la segunda parte de este programa número 32 de CQP. Y bueno, nos habíamos ido con esa maravilla de la balada para una mujer flaca. Silvia, contanos a propósito. Sí. Del disco surcidor. Bueno, yo lo que me motivó a hacer este trabajo fue que analizando los textos de Darnoyans, bueno, el Darno está en los, no sé ahora con la reforma, pero estaba en los programas de cuarto año, ¿no? De cuarto año, como una opción dentro del canto popular. Entonces, yo trabajé muchos años con los estudiantes textos de Darnoyans, que para ellos era un descubrimiento. Algunos después venían así, en mi casa hay un disco, no sé qué. Pero lo que me di cuenta trabajando los textos de Darnoyans es que sus textos propios eran poesía de amor. Entonces, más allá de que normalmente se lo vincula con la muerte, digamos, ¿no? Con esa beta oscura, digamos. Con el Dark No Chance, el oscuro sin suerte. El Dark No Chance. Claro, es que creo que el Darno compuso un personaje que era el Darno. O sea, por eso yo pero personaje, porque él lo separa de sí mismo. Era un ser de amor, o sea, realmente era un ser de amor. Uno se sentaba a charlar con él en cualquiera de esos boliches y era un tipo súper abierto y amoroso.
Y además los testimonios que he recogido lo muestran, un Claro. tipo muy amoroso. Claro, el asunto es que ese personaje de lentes oscuros, sombrero... Claro, generaba ajá, toda una leyenda, digamos, ¿no? Claro, y además las canciones que cantaba, ¿no? Claro, Él sí, cantaba claro. cápsulas y bueno, o sea, textos que no eran propios, Ajá. ¿no? Entonces, los textos propios de Arno Jans, para mí trabajan en una clara línea de amor. Seguro. ¿tá? El amor de pareja, obviamente, del cual Balada para una mujer flaca es un ejemplo. El amor de pareja que además se va transformando en la poesía de Arno Jans, va pasando del dolor, como en Memorias de Cecilia, ¿no? Claro. Donde la mujer es lo luminoso y yo soy el risco, el páramo, ¿no? Todo lo espantoso. Hay un proceso donde la figura del yo masculino se va amigando con el tú femenino Bien. hasta llegar a un poema totalmente erótico como es El prisionero de la parada 2, que es Ajá, una explosión de amor que está muy bueno. Sí. Entonces, hay amor de pareja, pero también hay amor social. Claro. La poesía de Arno Jans, cuando habla de los desconsolados, que si nos da el tiempo veremos, ¿no? Después, cómo no. Escuchar. hay un amor hacia el desposeído, como él dice, el que está más acá de todo lo que brilla en la ciudad, o sea, más acá junto a él, Claro, ¿no? claro. Hay amor filial, o sea, una canción como Pago, es que él le dedica a su A padre. su padre, ¿no? es Claro. impresionante, Sí. o sea, incluso a la muerte, cuando él le canta a la muerte, que sí, el señor a otra, quédese ahí con sus uñas, Sí, no, sí, sí, no no, venga, no, o sea, no es una canción de amor no, a a la te quiero. muerte, No, no, claro, Claro. sí, la muerte es lo único que tenemos seguro, Sí, claro. entonces bueno, Sí. pero ahí. Y entonces yo creo que con Balada para una mujer flaca, él logra mostrar toda esa conjunción del amor, del miedo que todos sentimos cuando amamos, pero conjugar todo esto que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, la balada. La balada es bien una forma poética de los trovadores medievales, Claro, ¿no? seguro. De Occitania. Claro. Entonces, él hace un homenaje a Dylan con la balada para una mujer flaca. Además dice, porque algo, ¿no? En el epígrafe que está en inglés, él dice, algo está ocurriendo ahora y tú no lo sabes. Entonces, el epígrafe solo podría describir lo que es esta canción. Ahí va. Y se mezcla todo, ¿no? Entonces, cuando arranca diciendo, el sol que sale y sin embargo el frío, y por los mundos te busco en vano entre adoquines de espanto y casas cansadas y puertas olvidadas de su voz. Mis pasos suenan en el alba muda y no hay conejos en tu balcón. Y la soledad, gata mía en el umbral de una catedral de sueños. Maravilloso. Poesía pura. Maravilloso. Entonces, ya aparece un panorama desolado, ¿no? La naturaleza. Sale el sol, pero ese sol no calienta. El silencio. O sea, vemos a ese personaje sufriente, Sí. ¿no? Y enfrentándose, esto es muy gracioso. Lo de mis pasos suenan en el alba muda y no hay conejos en tu balcón. Yo trabajé la figura del conejo como símbolo de fertilidad, que lo es Ahí para está, las culturas. Sí. El conejo, el gato, como la gata ahí también. Claro, Entonces, el conejo por excelencia, por ¿verdad? excelencia, Sí. ¿no? Entonces yo dije, bueno, cuando uno analiza, y también es una pregunta que hacían mucho a los estudiantes, ¿y usted qué sabe qué quiso decir el autor? Claro. Está bien, tienes razón. Y ahí te fuiste a la fuente. No, ¿sabes por qué no? No, a ver. Porque no importa lo que dijo el autor. Es lo que importa a vos es lo que te genera, repercute claro. a vos. Claro. Y ahí está la sensibilidad. Está bien. Cómo un poeta puede decir algo y a mí me dice unas cosas, Sí. y a vos te dice otras, Sí, y a vos te claro, dice otras. totalmente. ¿Está? Entonces, por suerte, se dejó de lado ese análisis de la literatura, tipo, bueno, ¿Qué esto es quiso esto. decir? No, Claro, buscando o sea, un significado exacto y único, ¿por ¿verdad? qué la literatura es maravillosa? Porque Seguro. nos dice a cada uno lo que cada uno puede leer según su horizonte de expectativa en Perfecto. determinados momentos de su vida. Exacto. Y un Sí. texto nos dice una cosa en un momento y en otro momento Es nos dice cierto. otra. Sí. Entonces, volviendo a la imagen del conejo, a mí el Ajá. conejo me hablaba, bueno, este yo desolado que se enfrenta al balcón de la amada y que no hay conejos, o sea, no hay No hay posibilidad, posibilidad de fertilizar. de fertilidad, de vida en Claro. común. Cuando dice después, y la soledad gata mía en el umbral de una catedral de sueños, ¿no? El gato Impresionante. que También, la claro. luna en Egipto, yo me había
había analizado, o a mí me había dicho ese texto, un montón de cosas Sí, sí. que tenían que ver con la soledad y con la angustia y el no poder generar una catedral de amor con esa persona amada. Entonces, cuando voy haciendo el análisis, que yo empecé trabajando esto para un trabajo en facultad y después se me fue generando. Entonces, tuve un vínculo, porque yo conocí a Eduardo en la época en que estaba casado con Chichila Irazábal. Y bueno, cada tanto el vínculo con Chichila se mantiene. Bien. Ha sido muy generosa en charlas, ¿no? Contándome cosas. Claro. Bueno, entonces yo le mandé el análisis de Balada para una mujer flaca, copada yo con todo lo que había visto. Entonces Chichila, muy amorosa y muy poética además, me dice, me encantó lo que escribiste, pero te quiero decir que en mi balcón había un conejo. Era no literal. para Eduardo, pero había un conejo. Ya no estaba para Eduardo. Entonces, claro, uno dice, se te viene abajo la poesía que encontraste ahí. Y no para nada, se viene abajo, porque la poesía la hace el lector. Claro. El lector es un recreador de la obra literaria y eso es lo maravilloso de la literatura. Uno puede recrear y ver, y sí, porque por algo se van... las palabras no son inocentes. Claro, vincular ese texto de repente con las propias vivencias de uno. Claro, y si él era tan estudioso, seguramente la simbología del conejo y del gato la tenía. No le debe clara. haber pasado inadvertida seguramente. Claro, ahora, lo que me contaba Chichila es que el conejo se llamaba Edipo. Nada menos. Entonces, hay una versión que canta Fernando Cabrera, que cantan en conjunto con Eduardo, y que Fernando canta esa estrofa diciendo, y no hay Edipos en tu balcón. Entonces, claro, si dijera Edipos el texto, ahí todavía nos diría muchas más cosas. Sin ¿no? duda, claro. Eso es realmente para mí es la maravilla que tiene el texto literario. Perfecto. Y bueno, a lo largo de toda la canción, que si nosotros vemos, le podemos poner la poesía que cada uno pueda tomar ahí. Él toma a través de lo que en la balada antigua se llamaba el envío, que son estas estrofas pequeñas que repiten, ¿no? Cómo quisiera escribir una canción que te volviera loca y volarte 3 años atrás, mujer flaca. Entonces, la canción tiene el poder de encantar, recuerden, ¿no? Desde aquel... como en el medioevo. Ahí va. Me iba a la noche de San Juan y al infante Arnaldo, ¿no? Entonces, tiene el poder de encantamiento, ¿no? Por eso insisto, ¿no? En poesía las palabras no son inocentes. Por detrás de una palabra se esconde todo un mundo cultural que el Darno conocía muy bien. Sí, seguro. Entonces, él quiere encantar a la amada, volverla loca, encantarla con su canción. Con su canción, claro. Y volarte 3 años atrás. Vean la metáfora, ¿no? Volarte 3 años atrás como si hubiera posibilidad de volver el tiempo atrás. ¿Qué pasó 3 años atrás? Cuando estábamos bien. Sí, seguro. A lo largo de todo el texto, ¿no? Después, más adelante dice escribir una canción que me volviera otro. O yo mismo 3 años mejor. O sea, tratar de encantarte a vos. Claro, y asumiendo su propia responsabilidad, por lo menos. Claro, seguro. Entonces, yo mismo, pero 3 años mejor. Sí. Para mí es impresionante. Y en el final dice cómo quisiera escribir un vuelo para volver y un canto que nos corre el olvido y el fin. El poder del arte... El olvido y el fin, ¿no? Claro, el poder del arte que se transforma en vuelo, ¿no? En ese vuelo para correr. El hombre no puede volar. Entonces, hay algo como sobrehumano en ese final. Claro. Correr el fin, aquello que ocurrió que no quisiera que hubiera sucedido nunca, ¿verdad? Entonces, cómo a través del arte uno puede decir tantas cosas que no es, quisiera que volviéramos a lo anterior. Claro. No, lo dice de una manera. Está bien, esa sería la lectura, digamos, claro. Obvia, como él decía, ¿no? Pero ahí no hay un problema de memoria, hay un problema de sensibilidad, ¿no? Exactamente. Volver a recuperar desde otro lugar. A través del arte, el arte es una expresión de sensibilidad. Sin duda. Entonces, ¿cómo lograr traer la belleza a una situación que es común, ¿no? El pelearse con la amada es algo... Y que es triste y
Y muchas veces traumática y te genera de repente eso de querer volver atrás el tiempo y de que hice mal y él lo pone en esas palabras de esa forma maravillosa, ¿verdad? Claro. Yo les invitaría a escuchar Balada en Si bemol, que también es una balada y que nos va llevando una evolución leve. Balada en Si bemol. Tal claror para mirar y el sonreír que dice amar, seguir amar hasta el final y aún seguir sabiendo que hay poca flor y mucho mar sin puerto y hay dolor y nada en mí. Tocó tu mano el lento duelo que venía por mi sien y un soplo de luciérnagas me vistió con tu desnudez. Yo sé en tu pecho cierta luna desdoblada, supe un ámbito de no morir. En mi costado, como investigando y lo habitual, me vas llegando desde siempre, humedeciéndome la sed, apalabrándome el espanto y sangrando lo que lloré. En lo más alto de mi asombro hubo la huella de tu ardor y por la tela de los sueños miré hebras de un temblor. De aquel silencio hasta el profundo liso de tu espalda. De tu espalda caminé por lo que soy. Bueno, qué decir de esto, pero bueno, por suerte tenemos a Silvia para que nos diga qué maravilla. Esta es una maravilla. Esta es una maravilla. Este texto va marcando la evolución, ¿no? Vimos un yo desolado con una mujer inalcanzable, ¿por qué no? Y entonces, del principio plantea, ¿no? El asombro, ¿quién eres tú de tal claror para mirar y el sonreír? Que dice amar sabiendo que hay poca flor y mucho mar sin puerto, o sea,
soy un barco a la deriva, soy no tengo flor, o sea, toda esa metáfora, yo soy terrible, ¿por qué me amás? Ahí está, ¿por qué te fijas en mí? ¿Qué pasa? Y claro, ¿cómo uno puede partir de ese hecho y decirlo de esta manera? Cuando dice, tocó tu mano el lento duelo que venía por mi sien, y un soplo de luciérnagas me vistió con tu desnudez. Yo sé en tu pecho cierta luna desdoblada, y supe un ámbito de no morir. Hay una idealización de la figura amada, ¿no? Que esto de lo que genera en él, de ¿no? luciérnagas, o sea, vean lo que es la metáfora, ¿no? Un soplo, que además es una sinestesia, porque es el soplo de luciérnagas que lo instaura, o sea, lo vistió. Hay una reminiscencia del soplo divino, ¿no? Claro. Dios da del soplo para la vida. La vida, claro. Y es el milagro, el soplo de luciérnagas es el milagro que lo instaura y dice, yo sé en tu pecho cierta luna desdoblada. O sea, la doble luna del pecho que decía Miguel Hernández, ¿no? Esa doble luna que es un ámbito de no morir. O sea, acá hay poesía de amor y poesía de amor vital. Ese ámbito, ¿no? Después dice, me va llegando desde siempre, humedeciéndome la sed, apalabrándome el espanto. Esto del apalabrar, el decir, el cuidar. Hay como una figura maternal, si se quiere, ahí de la mujer, y que después pasa a una figura mucho más de la mujer maternal a la mujer sexual, cuando dice, en lo más alto de mi asombro hubo una huella de tu ardor. O sea, y por la tela de los sueños, o sea, va generando todo un clima de sueño, un clima onírico, donde aparece sexualmente velado, ¿no? Y después, vean lo que es el final de este texto. De aquel silencio hasta el profundo liso de tu espalda, caminé por lo que soy. Es la instauración del yo a través de la figura de la amada. La espalda, que es un territorio que va a aparecer en otros poemas, no, el cuerpo de la mujer amada que lo eleva. Caminé por lo que soy. Claro. Para mí, acá hay toda una evolución en la relación de la pareja amorosa que alcanza su plenitud con Flash. Que escuchemos podemos Flash. Escuchar Flash. Vamos a escuchar el Flash entonces. Grabando, toma 1, con Desconsolados 2. Para los que se sueñan sin ninguna sonrisa, para los que se van, ¿dónde están? Hay un cielo. Sí, Desconsolados es un poema de amor social hermosísimo, pero vayamos a escuchar Flash, que es esta consagración del amor del que veníamos hablando. Hay un cielo limpio de jazmines detrás de vos, y la plata suave de tu frente duplica el sol. Guarda tu boca el pliegue francés de la cosmética de Malalmé. Oso en tu extrañado regocijo al compartir las cartas de amor de Mayakovsky al Lili Brick. Dame un bandido, beso
bolchevique. Dame tu pena en Vallejo después. Cuando vestía noche el mundo tras tu perfil, lloviznan tus manos, magdalenas maravedís, y entre los pechos de la sueños de cúrcuma y ajonjolí. Arzobispesa de mis confusiones, la oficiante de mi corazón. Oro en tus labios, oro en tus labios, oro en tus labios. La mi pasión, la mi pasión, la mi pasión. Flash, apenas un instante en la vida diaria. Un destello. Un destello donde el amor se mezcla con la cotidianidad, ¿no? Esa figura de la amada que ya aparece como si fuera una fotografía en un cielo limpio, jazmines, vean que ya no es aquel cielo raso desolado tal cual, sí. sino que hay un cielo limpio de jazmines, el perfume, la luz, la belleza de la amada, en esa nombrar al poeta Mallarmé, aquello de la perfección, claro, de la belleza. Las lecturas cotidianas, ¿no? Mayakovsky, Vallejo, aquellos poetas que nos llevan al compromiso, al amor, al bandido beso bolchevique. Vean, no es menor esta aliteración del sonido de la B, que desde lo fonético se entreteje para darnos la idea de beso. No es casual para nada. No, o sea, hay una construcción en Darno Jans, una creación poética que entreteje en este texto poético todos los niveles de sentido, no solo el semántico, no solo el significado, sino desde lo sonoro, claro, nos logra dar esa sensación del beso. Y vean esta imagen. Y cuando desdía y nocha el mundo, o sea, nocha. Y nocha, o sea, esto es un neologismo, inventa duda, un claro, verbo, claro, el verbo nochar, el verbo desviar y además la repetición, ¿no? Desviar y nochar se termina y se genera un mundo en ese nochar, un mundo onírico, un mundo maravilloso, donde lloviznan tus manos magdalenas, maravedís, y entre los pechos de la noche maga, sueños de cúrcuma y ajonjolí. Vean cómo a través del sonido va generando, y a través de esos verbos que son neologismos, va generando ese clima maravilloso y nos lleva a través del uso de determinadas palabras como ajonjolí, cúrcuma, maravedís, nos va llevando a un clima renacentista, ¿no? El maravedí, que eran las monedas del Renacimiento español,
Entonces, la magia de esta metáfora, que es surrealista, lloviznan tus manos magdalenas maravedizas. O sea, la amada es la que provee la Magdalena, que bueno, nos tendríamos que también llevar a la Magdalena de Proust, ¿no? Y a todo eso de rememorar cómo el poeta logra dar desde un hecho cotidiano, porque en realidad Chichila cocinaba, trabajaba cocinando, hacía magdalenas, usaba la cúrcuma, usaba el ajonjolí, que es el sésamo, pero él elige las palabras, elige palabras que nos van llevando a ese mundo maravilloso, ¿no? Donde la amada ya en la noche se transforma en una maga, ¿no? Y además entre los pechos de la noche maga genera todo ese clima para después al final llamarla arzobispesa, ¿no? La mujer elevada a una categoría divina y a la inversa de San Juan de la Cruz, que era su poeta místico, ¿no? Que San Juan toma la díada amorosa para hablar de lo religioso, él hace al revés y termina diciendo: oro en tus labios la mi pasión, que este oro podría ser oro del verbo orar, reza la amada, ¿no? Como una imagen divinizada, que también es del trovador medieval, la mujer elevada. O literalmente oro metal. El oro metal, que no es literal, porque también es el oro de los alquimistas. También. En el amor, la piedra filosofal. Seguro. Bueno, vamos cerrando, no sin antes, Adrián, vos... Bueno, anunciar que el libro que escribió Silvia se encuentra en la librería Positos. Le mandamos un saludo a Leo, que es el dueño. Y en exclusiva prácticamente. Y en exclusiva, ¿no? Prácticamente, porque lo estuvimos rastreando con Susana esta semana. No, el libro está agotado. Totalmente. Y estos son unos pocos ejemplares que vinieron de Argentina para Leo. No, decirles también que anuncio? El viernes pasado, que iba a haber un homenaje a Darno Jans en el contexto de la Noche de las Librerías, se suspendió por la lluvia y pasó para el próximo viernes 17, ahí en la librería Positos, que es en Avenida Brasil y Brito del Pino. Así que este viernes 17 a partir de las 19 horas. 19 horas, entonces estamos todos y todas convocadas y convocados a ese maravilloso encuentro. Silvia, muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes. Muy hermoso programa, de verdad, muy copado. Muchas gracias. Gracias. Esperemos que en breve, en algún momento, te vamos a tener que convocar de nuevo, porque nos quedó cortísimo, de verdad, el espacio. Bueno, muchas gracias. Nos vamos, Adrián. Bueno, ¿qué te parece? Hasta el próximo lunes. Nos reencontramos el próximo lunes aquí. A escucharnos. Exactamente, aquí en CX40 Radio Fénix con CQP, cosas que pasan. Gracias por acompañarnos. Hasta el lunes, que pasen bien. Grabando, toma 1, con Desconsolados 2. Para los que se sueñan sin ninguna sonrisa, para los que se van, ¿dónde están?